Señor bendiga al pueblo de Dios en esta noche. ¿Cuánto pueblo de Dios hay en esta noche? Es bueno saber que somos pueblo de Dios, amén. Hoy en un miércoles fresco acá en la Argentina, San Miguel de Tucumán, un día particular, amén, pero estamos aquí en la casa del Señor y cada cosa que el Señor permite tiene un propósito en nuestras vidas, amén. Y hoy en este día vamos a hacernos una pregunta. Gloria a Dios, que tenemos que hacernos cada día, cada uno de nosotros. Pero vamos a leer acá en Hechos de los Apóstoles, en el 3:1. Hechos de los Apóstoles 3:1, y dice por título, curación de un cojo. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a las puertas del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por los que le había sucedido. Hasta ahí nomás, iglesia del Señor, puedes sentarte en este día. Una palabra que el Señor me bendijo en este día, gloria a Jesús. Como este varón, aleluya, con la necesidad, no cuenta cuánto tiempo será que este hombre tenía y que no podía, aleluya, andar fácilmente como los demás personas. Y aquí cuenta que él siempre estaba ahí a los escalones del templo, siempre ahí lo ponía para que él esté pidiendo ayuda, esté pidiendo que le den una limosna. Le damos gracias a Dios porque Él siempre es fiel con cada uno de nosotros, hermano. Y cada cosa que pasa con un motivo, una circunstancia, Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Y hoy nos va a enseñar algo muy hermoso, hermano. Por eso cuando este varón, gloria a Dios, cuenta la palabra de Dios, que más o menos dice a la hora novena, a las 3 de la tarde, aleluya, cuenta que este varón, aleluya, siempre estaba ahí. Pero ese día fue un día diferente para este varón que estaba cojo. Para este varón, aleluya, fue un día diferente para él, porque tal vez él se había levantado y había dicho, bueno, hoy tengo que ir otra vez a ese lugar a donde siempre estoy para ver si alguien me da una ayuda. Pero él, aleluya, no se estaba imaginando lo que ya Dios tenía destinado en la vida de este varón para la gloria de Dios. En ese momento dice que cuando fue Pedro, aleluya, a ese lugar, Pedro y Juan, lo vieron a este varón que estaba ahí, inhabilitado, que estaba lisiado, no podía, aleluya, trabajar como él quería por la condición. Pero Pedro, aleluya, mira, y me llevaba tanto, me flechaba en este versículo. Dice Pedro con Juan fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Imagínense diciendo, uy, capaz que me irán a dar estos varones. Pero no sabían que iban a darle algo que no se puede comprar con nada, hermano. ¿Cuánto lo creen? Y dice, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira la condición, mira lo que es. Esos varones, yo pensaba, digo, a pesar que en este tiempo, aleluya, los que se hacen llamar que son los grandes siervos, los renombres, no pueden moverse si no tienen un vehículo, si no tienen un dinero, cuántas cosas.
Y podíamos ver que estos varones que estaban llenos del Espíritu Santo, no tenían ni para darle una limosna a este varón, porque ellos pagaban un precio como apóstoles, como el Señor decía en su palabra, que muchas cosas los hijos de Dios iban a tener que pasar. Y podía ver, gloria a Dios, que ellos sabían que tal vez no tenían plata ni oro, pero tenían algo grandioso, que era la presencia, que Dios los acompañaba y que eran respaldados por Dios. Por eso déjame decirte, hermano, Dios siempre es fiel con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y en el versículo donde también impactó, cuando él, aleluya, el Señor le dijo, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice acá en el 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Él no se quedó, aleluya, diciendo, bueno, he sido sanado, me voy a mi casa. No, automáticamente él entró rápidamente al templo, agradeciendo a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Agradeciendo, dice, saltando, dice, alabando, entró al templo. Imagínense, hermano, esa condición de este varón, que cómo estaba, que no iba a estar agradecido por lo que Dios hizo. Y cuántas personas también en este tiempo, hermano, cuántas personas en este tiempo, cuántos milagros Dios hizo en sus vidas, pero hicieron como si fuera que nada, se fueron, aleluya, y no están en las cosas del Señor, no están en su camino. Recibieron grandes milagros, pero no están agradeciendo al Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? También en el 3:10, que esto también me impactó, bueno, todo me impactó lo que leí realmente en esta tarde, y dice, y en el 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Le reconocían. Vieron que él, aleluya, tenía algo diferente. Vieron, aleluya, que él ya no estaba como ese que lo miraban con lástima. ¿Cuánto tiempo el enemigo lo ha tenido atado así? ¿Cuánto tiempo el enemigo lo ha tenido seguramente sin fe, sin esperanza, sintiéndose cuántas veces con ganas de no ir al lugar a donde lo ponían, por sentirse siempre pidiendo, siempre rogando que le dieran algo para que él tuviera para comer? Pero él fue agradecido, él fue, aleluya, automáticamente, y recibió algo hermoso de Dios, pero fue agradecido de Dios. Y aquí la gente dice, lo reconocían. Seguramente su semblante habrá cambiado en ese momento. Imagínense, un semblante lleno de alegría, un semblante contento, feliz del milagro que había recibido. Y la gente se dio cuenta que él era aquel que siempre estaba ahí, tirado ahí en ese costado y esperando algo. Y si nosotros, hermano, en este tiempo alguien nos tendría que reconocer, ¿cómo nos reconocerían? ¿Estamos realmente como estábamos antes en el mundo o ya hay algo diferente en nuestras vidas? ¿Cómo nos reconocen en este tiempo? ¿Nos reconocen, aleluya, nos siguen reconociendo como lo que éramos antes o ya nos ven diferente? ¿Y qué es lo que significa reconocer, hermano? Establecer la identidad de algo o alguien, que te examinan lo que eras antes y lo que eres ahora. Si nosotros tendríamos que pensar los demás, las personas que en el tiempo de que nosotros no estábamos en la iglesia hacíamos cuantas cosas que nosotros lo sabemos, lo que estamos ya acá un tiempo en la iglesia, seguramente muchos nos conocían por lo que hacíamos, ¿verdad, hermano? Por donde andía, algunos tenían un vicio del alcohol, otros diferentes cosas que tenían, gloria a Dios. Pero cuando nosotros ya venimos al camino del Señor, tiene que haber algo diferente en nosotros. La gente ya nos tiene que ver que somos diferentes, nos tienen que reconocer que antes era una cosa y que ahora tenemos que ser otra. Aquí esta gente lo miró, dice, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. ¿Cómo te reconocen en este tiempo, hermano? Ahí va aquella mujer que yo la veía, lo que hacía, cómo andaba, cómo se vestía, qué es lo que hacía, pero no la puedo ver diferente. Veo que ahora se viste con pudor, la veo cómo anda, aleluya, con los demás, cómo habla,
como su manera de expresarse, o a un varón, aleluya, que antes tal vez andaba prácticamente sin ropa, aleluya, en las calles, y cuántas cosas hacía, y ahora lo puedo ver que se viste bien, que aleluya también lo veo que va a la iglesia, se viste bien para Dios, y todas esas cosas los demás no ven, hermano. ¿Cuánto lo creen? Realmente nos reconocen en este tiempo lo que éramos antes y lo que podemos ver ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre estaba cojo, en el momento agradeció, pero fue primero y entró al templo y agradeció. Fue tanto la alegría que él tenía de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Cuánto creen que el Señor es fiel con nosotros? Y nosotros tenemos que ser agradecidos, como fue este varón. Estamos aquí y no tenemos que ponernos mal por lo que ya no podamos hacer lo que hacíamos antes, porque eso no nos lleva a una vida como al Señor le agrada, sino que tenemos que entender que con el Señor somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creen? Y si tú eres un vencedor, una vencedora, hágale fuerte las palmas a Cristo. Gloria a Jesús. ¿Cómo te reconocen en este tiempo? Como decía el pastor, cuando estaba en el mundo me conocían de una forma, cuando estaba en el trabajo de otra, cuando estaba en el barrio de otra, tenía un apodo en diferentes lugares. Y nosotros también, los que también estábamos en el mundo, cada uno sabemos cómo nos reconocían. Ahí va. Cuántas cosas que hacíamos. Que Dios nos ayude, y no estamos aquí para hacernos los santitos, porque antes éramos pecadores. ¿Cuánto lo creen, hermano? Pero también, aleluya, me llevaba a pensar todo lo que Dios hace cuando las personas son agradecidas y cómo reconocen lo que Dios hace. Me llevaba la palabra también en Hechos de los Apóstoles, a donde Pablo estaba prisionero por estar predicando el Evangelio, y estaba ahí, gloria a Dios, preso, porque él, aleluya, había predicado y nadie le gustaba, como siempre, que los siervos de Dios predicaran. Pero en esa noche fue algo natural, sobrenatural, porque cuando él estaba, Pablo y Silas estaban adorando a Dios, dice que tembló el lugar y se hizo, aleluya, empezó a querer sacudirse la cárcel. Y ahí en ese momento el carcelero, el guardia que estaba encargado de todos los presos, cuenta la Biblia que él en ese momento tenía temor de que se hayan escapado todos los presos, y él sabía lo que le esperaba, y él se quería adelantar de quitarse la vida, diciendo, sé que me van a quitar la vida porque los presos se escaparon. Pero en ese momento le dijeron, no te hagas daño porque estamos aquí. Fue algo asombroso para este varón. Pero ahí es donde Dios le hizo ver que Dios nunca falla, y Pablo le dijo, mira, estamos aquí todos, no te hagas daño. Pero ¿qué es lo que pasó en ese momento? Y sacando, dice, le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo este varón. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios a él, a la palabra del Señor a él, y todos los que estaban en casa, y tomándolo, dice, en aquella misma hora de la noche, hermano, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Mira ese agradecimiento, cómo este varón totalmente ha cambiado en ese momento, agradecido por su vida, y sabiendo que si él no estaba, también su familia iba a sufrir. Dice que en ese mismo momento, dice, así le curó las heridas a Pablo de lo que lo habían latigado por estar predicando el Evangelio. Luego decidió contarle a los suyos, y no solo que le contó, fue agradecido, y dice que se bautizó. Qué grande cosas que hace el Señor con nosotros, hermano. Por eso aquí, aleluya, seguramente que allá a los próximos días, seguramente que a este carcelero le habrán visto que había sido una persona diferente. Ya seguramente que él ya había sido una persona que ya era, aleluya, hablaba diferente, andaba diferente, porque tuvo un cambio. Por eso hoy en este día, ¿cómo nos reconocen a nosotros? ¿Cómo nos reconocen realmente? ¿Somos realmente verdaderos siervos y siervas del Señor? Nos están reconociendo que nosotros hemos cambiado, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, la secundaria,
que tal vez, aleluya, antes era una cosa, pero empezamos a venir a la iglesia y hemos cambiado. Tienen que saber que somos cristianos. ¿Cuánto lo creen, hermano? También el endemoniado gadareno que pasó con este varón, estaba totalmente poseído, los sepulcros, andaba de un lado a otro, pero el Señor miró su condición. A pesar que él dejó todo, dice que se fue a ese lugar como desierto para buscar a este varón. Pero cuando el Señor hizo la obra en este varón, dice que él fue y le contó. Dice Jesús, dice, cuando este varón lo seguía y contento del milagro que el Señor le hizo en su vida, que ya no estaba más tomado por los demonios, Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuenta cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuál grandes cosas había hecho Jesús con él. Seguramente que los que lo vieron, lo reconocieron, que no era este que prácticamente siempre andaba desnudo, siempre andaba sucio, siempre andaba tomado, totalmente poseído. Y míralo cómo está ahora, está, aleluya, sobrio, mira cómo está vestido, está ya arreglado. Seguramente que lo reconocían, hermano. ¿Quién se puede olvidar de una persona que está endemoniada y después verla bien? Entonces, ¿cómo nos reconocen a nosotros, hermano? Cada uno de nosotros sabemos cuánto lo creen. Me llevaba a recorrer la palabra de Dios. En Leví también, un recaudador de impuestos, un varón que no le faltaba en lo económico, pero cuando él estaba sentado en una mesa cobrando los impuestos, el Señor se acercó y lo miró. Fue tanto la presencia que recibió del Señor, que dice que dejó todo y lo siguió al Señor. Pero no solo que lo siguió, sino lo invitó a la casa. Y cuando estaba ahí, aleluya, él contó a los demás de lo que el Señor hacía. ¿Cuánto creen que el Señor tiene que ver, que nosotros nos tiene que reconocer que tenemos una vida diferente? Que ya tenemos que ser criaturas nuevas como el Señor nos manda en su palabra. Igualmente Zaqueo, que también era un varón, aleluya, que tenía dinero, un varón que estaba ahí contento porque veía que el Señor iba a pasar y quería conocerlo. Y el Señor le dijo, mira, es necesario que hoy esté en tu casa, Zaqueo. Pero fue tanto el encuentro que tuvo, que era un varón rico y dice que dio la mitad de sus bienes. Si nosotros tendríamos que analizar nuestras vidas, hermano, ¿qué dejamos? ¿Qué es lo que hemos dejado por el Señor? Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén, amén. Porque él era un hombre rico, pero se despojó, aleluya, de todo eso y dijo, no, yo voy a dar, aleluya. Al Señor le dijo, la mitad de mis bienes. Había ya un convertimiento en este varón. Por eso hoy en este día, hermano, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Realmente estamos, aleluya, convertidos? ¿Nos están reconociendo los demás que hay un cambio en nuestras vidas? Cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso en esta noche nos analicemos cómo nos reconocen los demás, cómo nos ven, cómo nos escuchan, cómo nos están mirando en este tiempo. Déjame decirte que muchos nos van a examinar. No van a ver cuando saben que veamos la iglesia y van a estar atentos qué hacemos en la calle. Van a estar atentos con nuestra familia, qué hablamos, si nos prendemos o no nos prendemos a lo que ellos hacen. Tenemos que hacer ver que nos reconozca que somos realmente como el Señor quiere, ser hijos e hijas de Dios como el Señor quiere, agradecidos y convertidos al Señor. Y si tú lo crees en este día, hágale fuerte las palmas al Señor. Aquí, gloria a Dios, en San Lucas, gloria a Jesús, 12:35, dice el siervo vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ciñerá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia,
si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Este también un versículo donde el Señor me bendecía, que tenemos que seguir vigilando, hermano. Tenemos que ser vigilantes, estar alerta. ¿Qué quiere decir vigilante? Estar alerta, estar atento al peligro. ¿Y cómo es estar alerta y nosotros atentos al peligro del enemigo, hermano? El enemigo que viene a nuestra vida a tentarnos a querer hacer lo malo. ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos vigilando, estamos cuidando nuestra vida? ¿Estamos velando en la oración, en la adoración, en la palabra? Porque un cristiano tiene que estar preparado para todo. ¿Cuánto lo creen? Por eso aquí cuando le decía, cuando venga, aleluya, estaremos velando y nosotros no sabemos el día ni la hora que el Señor va a venir. Por eso, cuanto más tenemos que estar atentos, vigilando, atento, aleluya, estar, aleluya, cuidándonos que no caigamos, que Dios nos ayude siempre a que nosotros tomemos la decisión de seguir como el Señor quiere. Porque si vamos, aleluya, a ser también el siervo infiel. ¿Qué es un siervo infiel? Un siervo infiel es desleal, falta de fidelidad, es desleal a todos. Aquí también decía, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros también o a todos? Y él dijo, el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Cómo estamos siendo, hermanos? ¿Estamos siendo vigilantes? ¿Estamos siendo fieles o infieles? Cada uno de nosotros lo sabemos, amén. Y cuando somos infieles, muchas veces con el Señor también, cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer y lo estamos engañando al Señor, lo estamos haciendo quedar mal. Hoy en este día es tiempo que seamos vigilantes, es tiempo que seamos fieles con el Señor. Aquí en este momento que está fresco, está llovinoso, estamos siendo fieles, estamos aquí diciendo, Señor, aunque estaba el clima como está, pero estoy aquí porque quiero de ti, quiero llenarme de tu presencia, de tu fortaleza, de tu renuevo. Eso es ser un siervo vigilante y fiel. Si tú te crees en esta noche que eres un siervo vigilante y fiel, hágale fuerte las palmas al Señor. Por eso Dios nos advierte aquí, hermano. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, nosotros conocemos o no la voluntad del Señor. Conocemos lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad, hermano? No se preparó, dice, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y nosotros, ¿cuántas veces cuando hacemos algo malo, el Señor nos disciplina, hermano, nos castiga? Es preferible que nos castigue ahora, no que después, cuando tengamos que estar frente al tribunal de Cristo, tengamos que ir a la perdición. Es mejor que en este tiempo nos discipline, que nos corrija, que nos exhorte, que nos rete, pero para que nosotros reaccionemos y cambiemos y podamos prepararnos, hermano. Eso es importante para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Es mejor que ahora nos discipline, que ahora nos corrija. Pero eso depende de nosotros si lo queremos recibir. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso en este día, aleluya, como decía del principio, ¿cómo te están reconociendo que estás siendo una verdadera o un verdadero siervo de Dios?
Que Dios nos ayude, hermano. Tenemos que ser realmente verdaderos siervos y verdadera sierva, aunque nos cueste, porque nos va a costar. ¿Cuánto lo creen que nos va a costar cada día? Cada día cuesta. No es fácil, hermano. Pero también, como decía, ser vigilante y ser fieles. Vamos a ponernos de pies en esta noche y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche.